Bienvenidos a este nuevo espacio donde estamos Mayra y mi persona, Jexica. Con mucho amor hemos decidido ser obedientes a la voz de Dios y crear este espacio maravilloso donde tú vas a tener la oportunidad no solamente de escuchar, sino también de compartir si este mensaje te llega con otras personas para también ser un puente de bendición, ¿ok? Creemos que Dios nos usa y que somos esa persona que requiere para poder mover su gente y todo lo que Él quiere hacer con nosotros en esta vida. Entonces, este espacio es creado o que hemos creado se va a llamar Viviendo Milagros. Entonces, Mayra, cuéntanos un poco más de cómo se inició todo esto. Sí, esto estuvo fabuloso. No voy a entrar en mucho detalle, pero nada más para aquí compartirles brevemente. Jexy me habló hace casi una semana, me habló el viernes pasado y me dijo, Mayra, hay que juntarnos para ir a un retiro que no tenía nada que ver con esto. Y en ese retiro tuvimos tantas experiencias poderosas que, como dijo ahorita Jexy al principio, no nos cabía duda que Dios nos estaba hablando y nos estaba diciendo, quiero que ustedes, mis hijas amadas, hagan esto, que ustedes que han sido tan bendecidas, ustedes que ya alguien les ha ministrado y les ha enseñado cómo tener una relación con mi amado Hijo Jesucristo, que ustedes compartan eso que han recibido con otras personas. Así que fue algo súper, súper claro, o sea, no hay manera de negar lo que nos pasó. En otra ocasión, si quieren, hacemos un video de eso, díganos si quieren que entre en detalle, pero básicamente llegamos a la conclusión que teníamos que crear este espacio y con mucho gozo y como dice Jaycea, con obediencia, y queremos llamarlo milagros porque Dios no cambia. Siempre ha sido un Dios de milagros, sigue siendo un Dios de milagros. Los milagros los hemos visto Jaycea y yo, y en esta ocasión les vamos a compartir un milagro muy poderoso que cada una ha recibido y les vamos a compartir un poco de la palabra. Así que Jaycea, ¿qué te parece si primero les compartimos la palabra y luego ¿Ok? hablamos de los milagros? Me encanta, por supuesto. Ok, entonces vamos a ir a un versículo que justo. Busca tu Biblia y si no la tienes, descárgala en tu teléfono. Coloca Biblia y descárgala para que así puedas seguirnos. Exactamente. Entonces aquí tenemos, vamos a leer Marcos 25 al 34 y luego lo vamos a platicar. Entonces lo fabuloso que hemos descubierto, Jex y yo, que tal vez te ha pasado, es que cuando tú lees la Biblia y luego lo compartes con amigas, cada quien va a recibir un poquito diferente el mensaje y luego cuando lo juntas es como las diferentes piezas de rompecabezas para hasta que puedas ver en realidad el mensaje completo. Y la otra cosa fabulosa que pasa es que cada que lees la Biblia, o las escrituras, vas a recibir también un mensaje diferente. Yo puedo leer estos mismos versículos un año y luego leerlos 5 años después y dependiendo de lo que está pasando en mi vida, el mensaje que voy a recibir va a ser algo para ese momento. Entonces, con eso vamos a empezar, vamos a irnos a Marcos 5 del 25 al 34 y esta es una historia muy poderosa de un milagro muy hermoso de la Biblia. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Tal vez muchas personas se pueden identificar con esto si están pasando por alguna enfermedad. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto, tomó acción. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción que llevaba por años. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas quién me ha tocado. Había mucha gente alrededor de él. Entonces él dice, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo, se sentía culpable y arrojando a sus pies, confesó toda la verdad. Y esta parte, amigas y amigos, es lo que, wow, hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jexy, ¿qué te parece si tú primero nos dices qué es lo que recibes de este mensaje y luego yo cuento? Mira, de este mensaje hay mucho que aprender. Primero,
yo considero la parte de la fe es actuar, es simplemente decir, ok, si hay alguien que puede salvarme o que puede sanarme, es Jesús. Entonces a ella no le importó moverse, o sea, tantos años ella viviendo esa misma, padeciendo ese mismo sangrado y todo eso. Imagínate tú, 12 años sangrando continuamente y te dicen, hay una persona que te puede sanar, que te puede quitar todo esto y simplemente tienes que acercarte. Y ella creer en su corazón. Imagínense cuántas veces no ha pasado ella por diferentes circunstancias que dirá, bueno, voy a este doctor, voy a este otro y no encontrar eso. Y sin embargo, así dijo, ok, si yo puedo llegar y tocarle el borde del manto, podría pasar algo diferente. Entonces, al saber que tocó con esa fe, yo sé que ahí voy a encontrar algo diferente a lo que ya yo he venido viendo y eso le haya permitido moverse y recibir su sanidad. O sea, es maravilloso, o sea, es ejemplar, es decir, o sea, con solamente recibir un toque mínimo de Jesús, todo puede cambiar, toda la vida puede ser transformada. O sea, eso que tú veías como una tragedia, pues hoy es una bendición porque no solamente le mostró una sanidad, le mostró todo un camino a la eternidad, solamente por haberlo tocado y poder ver su grandeza en un toque. Entonces, ahí yo puedo encontrar que cuando nosotros podemos lograr tener un encuentro en medio de nuestra tempestad, en medio de todo lo que vivimos, un encuentro mínimo con Jesús, nuestra vida puede cambiar de rumbo. Y esa es la invitación que nosotros queremos hacerte hoy, de que tú, no importa la circunstancia en la que tú te encuentres hoy, lo oscuro que pueda ser el momento que estés viviendo, el atravesar que Dios está permitiendo que tú tengas hoy en día, es bajo un propósito y es para que simplemente con fe tú te acerques más a Él. Con esa fe que tuvo esta mujer que nos deja de ejemplo, que a él le gusta que nosotros creamos que en él vamos a encontrar estas cosas diferentes. Y eso va a permitir que el milagro llegue a tu vida, que el milagro llegue a tu hogar o a la situación que tú estés viviendo. Pero claro, ella tomó acción, ella no le importó lo que le dijeran, ella sintió miedo porque es normal, el miedo es parte de la vida. Sin embargo, no dejó que nada de esto la paralizara, sino al contrario la impulsara para decir, epa, sí fui yo y recibí esto, gracias, o sea, igualmente, ¿sabes? Estar ahí para recibir eso, esa bendición de él. Me encanta, amiga. ¿Sabes qué estoy sintiendo? Tú tienes un milagro muy poderoso que compartir. Creo que ahorita sería una buena oportunidad para que lo compartas. Ay, Dios mío, ok. Miren, Dios es un Dios de milagros, no solamente al momento que él hizo el hombre y a la mujer, ya o creó todo lo que hoy existe, ya eso se quedó allá atrás. No, Él sigue siendo. Sí, cada vez que nos despertamos, cada vez que nosotros podemos mirar, cada vez que nosotros podemos respirar, eso es un milagro. Y a diario, a veces esas cosas las pasamos como comunes y como la vemos todo el tiempo, entonces creemos que es normal, pero no, eso es un milagro, ¿ok? Y el formar un bebé en un vientre es un milagro, eso no lo puede hacer así cualquiera y con tanta perfección como lo ha hecho Dios. Y mi milagro más poderoso, y el que voy a contar hoy acá, es yo viví un proceso de infertilidad en el matrimonio, ¿ok? Y entiendo hoy en día que el proceso de infertilidad en matrimonio muchas veces es causa de divorcio, ¿ok? Y a veces no se habla, existe mucho tabú. Yo pasé por todos esos procesos que hoy les estoy contando. Donde no hablaba con nadie, en donde no le decía nada, entonces todo el mundo preguntaba, ¿para qué pasó? ¿Por qué no están saliendo embarazados? Dejen de viajar. Y no, nadie sabía lo que se vivía dentro de casa, incluso conflictos, desacuerdos, a veces tener relaciones sexuales porque era el día de fertilidad y no porque realmente se deseaba. Entonces, hay muchas situaciones que vivimos cuando estamos en un proceso de infertilidad dentro del matrimonio. Entonces, ¿cómo lo superamos? Yo tengo ya desde el 2012 casada hasta la actualidad. Cuando tú veas este video vas a saber el tiempo que tengo de casada. Sin embargo, cuando teníamos un año de casados, empezamos a buscar bebé.
y fue rapidito que quedamos embarazados. Y cuando nos dimos cuenta de que estábamos embarazados, por supuesto, fue una emoción muy grande. Yo me emocioné, empezaron las ilusiones de que, ¿sabes? Voy a ser mamá. Y ahí fue como se despertó ese instinto en mí. Al cabo de un mes y medio más o menos, me dicen que el saco estaba vacío, que no había bebé. Entonces eso fue súper fuerte, súper fuerte. O sea, una experiencia, mi esposo estaba esperando grabar ahí el video justo para que era el corazoncito que se iba a escuchar. Y entonces el video no existió porque por supuesto él quedó devastado, yo también. Y yo dije, ya va, y todo confundidos, abrumados, porque yo decía, ya va, y todo lo que yo he sentido, todos los síntomas físicos, emocionales que yo estoy sintiendo es mentira, con un montón de preguntas y todo eso. Y ahí empieza justamente nosotros a caminar con Dios. Antes ya lo estábamos empezando a conocer. Por eso es que Dios no se atrasa ni se adelanta, Él llega a tiempo. Así que si tú estás empezando a caminar con Dios, es el momento perfecto para empezar a tener una relación con Él. En ese momento, nosotros decimos, bueno, vamos a esperar la cuarentena y pasa todo el proceso de legrado y todo lo que lleva a una pérdida de un bebé. Y empezamos a esperar el tiempo prudente que decían los doctores, que era 40 días, 60 días, para empezar de nuevo a buscar bebés. Y nosotros cumplimos todo eso. Sin embargo, cuando pasaron los 60 días, no llegaba bebé. Pasaron los 90, seguimos en control médico, pasaron 6 meses, 2 meses, nada que llegaba al bebé, los bebés o lo que estábamos buscando. Entonces pasaron 4 años, casi 5 años en la larga espera. Antes de que llegaran los bebés, mi esposo recibió una palabra de parte de Dios donde decía que él iba a tener una hija que se iba a llamar Rocío. Y entonces cuando él recibe esa palabra, él ministra, o sea, él se arrodilla y me dice en el vientre que, mira, nuestra hija se va a llamar Rocío, ya tengo nombre de mi hija y todo eso. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo se va a llamar Rocío si ese no era el nombre que yo había escogido? Yo tengo otro nombre para mi hija, pero resulta que papá Dios fue bien claro con eso, con el nombre que íbamos a tener de nuestra hija y él, bueno, siguió insistiendo, mi esposo, yo creo que nunca yo lo había escuchado tan seguro al momento de manifestar que iba a tener una hija que se va a llamar Rocío. Y yo sí dudé en muchas oportunidades, ¿ok? Sin embargo, yo le decía, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque sí pueden existir estos espacios, pero yo quiero creer, yo quiero, deseo con todo mi corazón que eso que Él está diciendo realmente se cumpla. Entonces, pasaron bastante tiempo, o sea, en ese transcurso, pasaron como 2 años después que recibimos la palabra, y mi esposo llega otro día así bien, bien convencido y viene y me dice, mira, no solamente vamos a tener una niña que se va a llamar Rocío, sino que ella va a tener un hermanito o una hermanita. Dios me está diciendo que vamos a tener 2 niños. Y yo, ahí yo quedé como más anodadada porque yo decía, si no nos ha dado uno, ¿cómo nos va a dar dos? Y yo ahí peleaba con mi esposo y le decía, no entiendo, o sea, ¿cómo Dios te dice a ti que no vamos a tener 2 hijos si ni siquiera hemos tenido uno? Ay, no, ya eso es demasiado, o sea, disparate, ya yo estaba como molesta la situación y eso que era solo interno entre él y yo. Pero ahora puedo ver que él quería que nosotros luego pudiésemos testificar de que él ciertamente es capaz de hablarnos, de que él ciertamente es capaz de decirnos lo que va a pasar si estamos atentos y apercibidos y buscando su rostro. Mi esposo siempre buscaba su rostro y decía, Señor, yo sé que si así, que así como nos pasó lo primero, pues tú puedes volver a poner un positivo en una prueba, tú puedes formar el bebé en el vientre de mi esposa y él muy confiadamente siempre decía eso. Bueno, pasaron meses luego de todo esto y al cabo de 4 años, como lo dije, casi 5 años, por fin salió nuestro anhelado positivo. Y fue a través de un proceso bien largo, un proceso de inseminación de in vitro, donde yo también me debatía por qué yo tengo que hacer esto si estás tú. Porque él usa igualmente la ciencia para no solamente hablarnos a nosotros, sino también hablarle a todo el grupo médico y a todo esto que luego lo fuimos entendiendo.
luego de estar, lograr nuestro anhelado positivo, así para contarlo rápidamente, empieza el proceso de crecer, obviamente, nuestro bebé. En el primer ecograma se dan cuenta de que no es un solo bebé, sino que son dos bebés. Y yo, Dios mío, lo que Dios dijo, lo que Dios dijo. Ahí estábamos más que sorprendidos de todo cómo se iba dando. Luego nos dicen que va a ser una niña y un niño, pero en ese proceso empieza en mí a gestionar un dolor dentro de mí, un dolor muy fuerte, me llevaron a emergencia, me llevaron a todos los lugares y yo decía, no entiendo por qué tengo este dolor y me pusieron analgésico, luego llamé a mi ginecóloga y le digo, mira, no he dormido en toda la noche, tengo un dolor muy fuerte y me pregunta, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Yo le dije, me duele 20. Dice, 20 a observación y vas a estar aquí todo el día, dile que no te pongan nada. Y me empezaron a hacer estudios de todo tipo y esos estudios no funcionaban. ¿Ok? Todos decían que todo estaba bien, que todo estaba bien. No funcionaba porque yo seguía sintiendo el dolor y ahí decía que todo estaba bien. Entonces, cuando empezaron a ver que mis crisis del dolor se aumentaban, pasé toda la noche y parte del otro día en observación sin nada. Luego entraron diferentes especialistas y entra uno y me dice, ¿saben qué? Vamos a entrar todo a una laparoscopia diagnóstica, creo que se le dice así, o sea, una operación para ver qué era lo que yo tenía. Ahí ya estaba embarazada. Yo pregunto, ok, yo voy a entrar, pero quiero saber qué va a pasar con mis niños. Entonces me dicen, no, tus hijos van a estar bien. Y yo, bueno, señor, si mis hijos van a estar bien, pues métame a quirófano. Ahora, cuando yo voy entrando a quirófano, yo me acuerdo la cara de mi esposo porque yo me estoy despidiendo de él, o sea, mi camilla va y yo le digo, mi amor, los niños van a estar bien, o sea, y yo le estoy diciendo a él y él no me responde nada, sino que se quedó llorando y yo, Carlos, no, y ahí ya yo entré a quirófano. Cuando entro a quirófano, ya a mí me ponen todas las cosas, ya yo estaba dormida. Y luego me dice él que los doctores me dijeron, como le hicieron firmar algo que decía que iban por mi vida, más no la vida de los niños. Ah, entonces, luego que ya estamos ahí, que ya estamos en el proceso de la operación y todo eso, salimos, resulta que mi ovario había dado 2 vueltas. Estaba a punto de necroxiarse. O sea, eso fue un milagro, no sabían ni siquiera, ellos decían, no entiendo cómo tú no te desmayabas, no entiendo cómo tú te mantuviste 2 días con este dolor tan fuerte, donde no tuviste analgésico, donde no tuviste nada de esto. Yo decía, yo no sé, o sea, obviamente Dios me mantuvo ahí viva para que yo hoy pueda hablar de esto así como lo estoy haciendo, para yo saber que nadie más que Él metió su mano. Al otro día de salir de la operación, vamos a ver a los bebés. Yo feliz porque iba a ver a mis hijos, pero no sabía la angustia que vivía toda mi familia por saber la realidad de que probablemente no iban a estar. Afortunadamente, los dos corazoncitos estaban latiendo y eso fue como un respirar demasiado grande y decir, wow. O sea, yo le pregunté a la doctora, ¿de verdad las probabilidades de que los niños, o sea, sobrevivieran a esto eran altas? Y ella me dijo, no. La verdad, una anestesia general, nosotros no sabíamos si los niños iban a aguantar esto. O sea, si los corazoncitos iban a seguir latiendo. Eso fue un milagro. Y no solamente esto, es que nuestro Dios es tan grande y maravilloso que Él está pendiente de cada detalle. Cuando sabíamos que eran 2 niños, dijeron que era una niña y un niño en nuestro ecograma, y luego estos niños se posicionaron de tal manera que quedó Rocío para ser la primera que salía, tal cual como él le había dicho a mi esposo, y luego quedó Joaquín para salir y completar el milagro maravilloso que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy en día nuestros hijos tienen 7 años. Hace ya 7 años que nacieron, que llegaron a nuestras vidas y que hemos podido ver el respaldo de Dios de que ellos realmente son un milagro en nuestras vidas. Eso es parte de todo lo que hemos vivido, porque la verdad ha sido muy maravilloso el caminar con Él.
Ahora cuéntanos tu milagro, aprovechando Mira, aquí. mil gracias por abrirte de esta manera, mil gracias por compartir estos momentos tan difíciles y al mismo tiempo tan inspiradores. Yo también soy mami de gemelos, también tuve mi milagro con gemelos, pero no es el milagro que voy a compartir hoy, voy a compartir un milagro más reciente. Llevo 25 años casada con mi esposo. Y bueno, hemos sido bendecidos con un matrimonio muy bonito, pero yo desde que me casé con él, yo tenía cierto miedo porque el papá de mi esposo falleció cuando él apenas tenía 40 años de un infarto. Y su abuelito también falleció joven, entonces yo ya tenía ese como, yo sabía que él tenía un historial de hombres que, ¿verdad?, batallaban con su salud. Y tenía yo como, hace como 3 o 4 años, él tiene un trabajo súper estresante y empezó a subir y subir y subir de peso, así estaba todo hinchado, por todos lados, hinchado, hinchado. Y luego, gracias a Dios, compró uno de esos relojes para andar igual que sus hijos gemelos que fueron a la universidad, uno de esos relojes que de los iWatch, iPhone Watch, y estaba un día sentado en el trabajo y le empezó a hacer ruido, le empezó a decir, advertir que su corazón estaba latiendo demasiado rápido para estar ahí sentado. Y eso le pasó 2 días seguidos. Y bueno, tenemos un amigo que es cardiólogo y le habló y le dijo inmediatamente, vente, ya lo revisó y lo empezó a medicar. Porque era tan grave la cosa, le hicieron un ecograma y todos los estudios y le dijo, necesitamos, o sea, medicarte ya. A ese grado estaba y no le ayudaba el estrés, el sobrepeso, todo esto que estaba pasando en su vida. Y yo me dedico a ayudar a la gente de manera natural, entonces más frustrante de que estaba como que, ¿cómo puedo evitar esto si a esto me dedico a ayudar a la gente? Pero bueno, tenía que pasar las cosas como pasaban. Entonces yo tenía ya desde ese entonces orando, es más bien, tenía creo que desde antes orando por su salud, cuando lo empecé a ver con el estrés y que empezó a subir de peso, tenía yo creo varios años, así que como dices tú, los tiempos de Dios son perfectos, orando por su salud. Y bueno, él se me acercó un día antes de que se fueran los hijos a la universidad, se me acercó y dijo, Mayra, ¿sabes qué? Siento que hay que vender nuestra casa, nuestro hogar. Habíamos construido una casa hermosísima, duramos muchos años, una década ahorrando dinero, la diseñamos, o sea, era la casa de nuestros sueños. Entonces, al mismo tiempo que se me iban mis hijos a la universidad, él quería que vendiéramos la casa. Entonces, mi respuesta inmediata es no, o sea, me estás quitando demasiado. Estoy perdiendo a mis hijos y me quieres quitar mi casa, no, eso es demasiado. Pero así como dijo Jexy al principio del ser obediente, yo ya tenía, gracias a una muy buena amiga que me enseñó a también tener esta comunicación con Dios, como Jexy platicaba de Carlos, yo tenía tiempo orando en voz alta, en otra ocasión vamos a hablar acerca de eso, de la oración, y a mí me gusta caminar en las mañanas, salir en la naturaleza y platicar con Dios, platicarle todo, orando, y bueno, cuando tu esposo viene y te da una sugerencia tan grande como esta de, oye, hay que vender la casa, pues le tienes que preguntar a tu Padre Celestial, ok, ¿qué es lo que tú opinas? Aunque no quería preguntarle, dije, bueno, te voy a preguntar nada más porque tengo que ver si esa es tu voluntad. Entonces le pregunté y no siempre te contesta inmediatamente, pero a veces sí. Y en esta ocasión yo le pregunté, Padre, ¿esa es tu voluntad? Y oí la palabra septiembre, vi la palabra septiembre y estábamos en agosto. Y esto no era algo que iba a ser fácil, no era algo que yo quería hacer, era así como que hay que esperarnos hasta marzo, pero no, septiembre. Para hacerles el cuento largo corto, pusimos la casa a la venta, la vendimos en el primer día, la primer pareja que llegó, nos la compró. O sea, y en un momento donde las casas no se estaban vendiendo en mi ciudad. Bueno, por cosas del destino, más bien por cosas de Dios, fuimos a dar a México, estuvimos en México 6 meses. Amigas y amigos, mi esposo bajó 25 libras simplemente en cambiar su dieta, simplemente en comer comida ya que no está como la comida aquí, que yo no lo puedo estar, ¿verdad? Claro, Monitoreando siempre, claro. pues, cambiando lo que estaba comiendo, bajó así todo ese peso y aparte le pudimos quitar el medicamento. En otras palabras, yo tuve que dar algo a lo que yo estaba aferrándome, algo material, para que Dios pudiera Ok. contestar mi milagro, para que me lo pudiera dar. Entonces, aquí la lección para mí es la fe siempre precede al milagro. Antes de que llegue el Amén. milagro, tú tienes que tener esa fe. Jessica, Carlos tenían esa fe, yo tenía esa fe.
la obediencia también precede al milagro. Cuando tú pides algo y Dios te accionar, nos toca accionar. Jessica y Carlos tuvieron este proceso donde fueron a los médicos. Yo tuve que vender la casa. Entonces aquí les quería compartir algo, que esta foto justo me lo mandó mi hermana, esta imagen, justo me la mandó eh, como un mes antes de que mi esposo me invitara a que nos mudáramos. Entonces les voy a explicar esta foto. Entonces aquí dice, la niñita tiene su osito de peluche chiquito y dice, pero me encanta, Dios, me encanta. Y acá Jesucristo tiene, detrás de él uno, pero grandototote, 1000 veces mejor. Así Jessica tuvo 2 bebés. Mi esposo se sanó y aparte pudo dejar el medicamento. Eso es lo que Jesucristo nos quiere dar, nos quiere bendecir, nos quiere ayudar a ser felices, a tener paz, a tener gozo, a tener salud, pero tenemos que confiar en Él y nos toca accionar. A mí me tocó vender mi casa, mudarme de país, a Jessica le tocó, ¿verdad?, tener este proceso médico y a ti también. Cuando tú estés orando, pon atención qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que hagas para que puedas recibir ese milagro. Amén. Qué bello. Me encanta que digas eso porque definitivamente, o sea, a Dios le gusta que nosotros tengamos fe. Sin fe, de hecho, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo ejercitamos esa fe? Ejercitar la fe. ¿Y cómo la ejercitamos? O sea, nosotros tenemos, en la fe, dice, la palabra de Dios dice que la fe viene del oír, y no oír cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. O sea, si tú quieres ser una persona que dice, oh, pero yo no sé cómo es la fe que ellos hablan, o sea, ¿cómo yo puedo tener esa fe? ¿Cómo yo puedo creer que esto que yo estoy viviendo hoy aquí realmente yo lo voy a ver transformado, realmente yo voy a ver un esposo sano, yo voy a ver un milagro de 2 hijos, o yo voy a ver, no sé cuál sea el milagro que tú estás esperando, pero si tú realmente quieres moverte en fe, debes oír la palabra de Dios, para que entonces ahí ya tú tengas ese conocimiento y puedas accionarlo incluso a través de la oración. Y entonces diga, Señor, yo no sé cómo va a pasar esto, pero yo lo creo porque tu palabra dice y empiezas ahí todo lo que has escuchado, lo que vas escuchando, lo empiezas tú también a verbalizar y a confiar y a creer que Dios es el Dios de lo imposible. Él lo hace posible. O sea, lo que para ti hoy es imposible, Dios lo va a hacer posible, si es su voluntad, si es lo que a ti te conviene. Así tal cual como estás viendo el osito y la imagen que sacó Mayra, que nosotros podemos tener, no sé, un vaso y nos aferramos al vaso y resulta que Dios tiene una fuente. Entonces a veces nosotros no quiero soltar el vaso, pero cuando nosotros creemos y vivimos confiadamente en Él, soltamos el vaso y entonces viene esa fuente a nosotros. Tal cual. Entonces podemos, amiga, hablando de la palabra, ¿te parece si les compartes el Salmo 9? Sí, vamos a compartir. En lo que lo subes, voy a repetir lo que dijiste, parte de tu oración que me encantó. Ayúdame en mi incredulidad. Entonces, si tú ahorita estás escuchando esto y dices, sí, pero es que ellas porque ya tienen mucha fe y tú estás batallando con tu fe, puedes orar, incluso pedirle, ayúdame con mi incredulidad y Él te puede conceder el milagro de aumentar tu fe. Amén. Salmos 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Jamás. ¿Qué entiendes tú aquí, Mayra? Primero que nada, el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Siempre que oramos, antes de que empezáramos esta reunión, queremos nomás que sepan que Jex y yo oramos para que fuera esto para la gloria de Dios. Y Amén. siempre que oramos, cerramos nuestra oración en el sagrado nombre de nuestro Redentor y hermano Jesucristo. Entonces, su nombre tiene poder, ¿ok? Tiene el poder de sanar, tiene el poder em, de crear milagros y tener esa relación personal con Él, trae ese su poder en tu vida. El poder para hacer el bien, el poder para querer, el poder para poder superar el egoísmo, la envidia, el miedo, el coraje, todos esos sentimientos de nuestra naturaleza humana, cuando nos aferramos de su palabra, cuando nos comunicamos con Él a través de la oración y cuando creemos en el poder de su nombre, los milagros son posibles. ¿Tú qué sientes con ese versículo, amiga? Amén.
que Él nunca nos abandona. A veces, como decías ahorita, o sea, Dios llega, Dios puede responderte con un sí, un no o un espera. Y a veces nosotros podemos decir, oh, pero no, ¿será que me abandonó? ¿Será que no me escucha? Mira, confía. Confía porque el Dios que hizo los oídos está ahí para escuchar también. Solo que Él sabe, así como el oso, Él sabe lo que te conviene en el momento correcto. Entonces simplemente descansa en Él y pide todo en el nombre de Jesús, porque su palabra lo dice. O sea, si nosotros tenemos y esto me encanta que quede grabado en nuestro primer encuentro, porque si para un teléfono viene, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un teléfono nuevo? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un teléfono? Nos llega una cajita súper bonita y en esa cajita vienen unos audífonos, algunos, o un cargador, también viene un manual, ¿verdad? Muy bonito, que algunos lo leen, otros no. Igual cuando nos compran cuando tenemos un teléfono, perdón, un televisor, igual también vienen con una cajita, viene con control y viene también con un manual. Entonces, este diseño, ser humano, viene también con un manual y ese manual se llama la Biblia. Entonces, si tú empiezas a leer ese manual, vas a saber y vas a encontrar dirección en todos los aspectos de tu vida. En todos. Cuando te digo en todos, que vas a quedar como que, ¿qué? ¿De verdad? Sí, en todo. Ahí nosotros empezamos a tener estructura, sentido, cuando nosotros empezamos a buscar la palabra y empezamos con intención a traerla a nuestra vida. Y ahí dice que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Entonces, ¿por qué no decirlo? Entonces, como dice Mayra, o sea, hacer una oración que es simplemente hablar con él, simplemente es decirle, mira, Señor, ahorita vamos a empezar un encuentro donde nosotros queremos glorificarte a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que va a ser hecho. Porque todo lo que pidamos en su nombre va a ser hecho. Claro, en su tiempo, yo no sé en qué momento del día, del año te llegue este mensaje de nosotros, pero en ese momento va a ser el momento perfecto para ti. Entonces, todo lo que nosotros pidamos en su nombre, te invitamos a que tú conozcas y si no conoces quién es Jesús, estamos hoy, ¿en qué año estamos hoy? En el 2025. 25. ¿Después de quién? O sea, fue el único hombre que ha dividido la existencia en dos, un antes y un después. Así tú digas, mira, yo no creo en nada de eso, te conviene creerlo. Así sea por decir, mira, te conviene creerlo. Porque igualmente estamos ahora, después de 2025 años después de él. Y ya eso hay que entrar con más detalles porque tengo un material bastante Me extenso encanta. para poder hablar de eso. Pero la invitación es a que ahora todo lo que tú pidas, dile, termínalo, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me Punto. encanta. Amiga, siento que esta primera llamada, ay, me encantó, me encantó. Gracias por tu tiempo. Sé que tuviste un fin de semana con bastante responsabilidades con tus hijos. Gracias por crear este tiempo, este espacio, por siempre priorizar a Dios. Y Sí. bueno, entonces aquí nada más para ustedes, para que sepan, vamos a estar, tenemos el compromiso de que Jessica y yo, que todos los domingos vamos a estar grabando estas conversaciones. Vamos a tratar de subirlas el domingo, pero si no lo hicimos el domingo, el lunes a más tardar. Y vamos a estar compartiendo su palabra. Siempre vamos a hablar acerca de su palabra. Si tienen algo en específico que les gustaría que hablemos, por favor, déjenlo en los comentarios. Y bueno, las demás llamadas van a ser un poco más cortas porque el propósito es que así digerible, facilito, que sientan el amor por ustedes. Creo que sobre todo la última parte de ese versículo que vimos, amiga, es donde Jesucristo le dice, hija amada. Ajá. ¿Cómo fue que le dijo? Le dijo, hija, tu fe te ha sanado, pero le dijo, hija. Entonces ella tenía miedo, ella estaba así como que, ay, se va a enojar conmigo porque lo toqué y Diciéndole, salió poder de él, pero él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Y con eso me gustaría cerrar. Nuestra fe nos puede sanar de todo, de lo físico, de lo mental, de lo emocional, y Él quiere que tengamos paz en todas las áreas de nuestra vida. Entonces ese es el último mensaje con el que me quedo. Jaxi, no sé tú con qué quieras
despedir aquí a nuestros amigos y amigas. Miren, la fe en la fe no existe, la fe en Dios sí existe y esa es la que te puede transformar todo. Entonces confía en Dios, Él te ama, Él tiene cuidado de ti, jamás te ha abandonado ni te abandonará. Simplemente quiere que tú voltees, lo mires, lo reconozcas en tu vida y continúes caminando de la mano junto a Él. Y que le pidas, ¿verdad? Que le pidas esa ayuda. Que Ujú. le pidas, que le agradezcas, que Agradeces. fluyas en tu día a día junto con Él en todos los aspectos, ¿ok? En los buenos y en los que de repente no sean tanto. También Él está allí para ti. Gracias por haberte quedado hasta acá. Gracias por permitirnos llegar a tu vida a través de esta pantalla. Gracias porque yo sé que esta semilla que hoy va a estar sembrada en tu corazón va a dar frutos al 100 por 1, porque así lo dice su palabra, en su tiempo. Y nosotros simplemente confiamos, comparte este mensaje con alguien que tú creas que pueda ser de bendición para él y escuchar, o para ella y escucharlo. Y comenta igualmente, como está diciendo Mayra, si hay algún tema incluso en específico o si quieres enviar al privado, mira, me gustaría que analicen esto que estoy viviendo según que dice la palabra de esto que yo estoy viviendo y con muchísimo gusto aquí nosotros estamos para servirle a Dios y poder servirte a ti también de alguna manera. Gracias, Mayra, por también crear este espacio y comprometerte con Dios. Gracias, los amamos. Un besito. Bye. Bendiciones. Bye.